Buenas tardes, amigos cibernautas. El día de hoy vamos a abordar un tema interesante porque deriva de los acontecimientos que estamos viviendo en el país. El gobierno federal se ha visto sometido a una andanada de presiones, derivado obviamente de su incapacidad por atender el problema que se generó en Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de otros tantos y obviamente las denuncias de la fusión del poder público con el narcotráfico o el crimen organizado. Este anuncio del gobierno federal viene como consecuencia de movilizaciones en todo el país, de denuncias y demandas a nivel internacional y ante su incapacidad para atender este problema en los primeros momentos y después para dar una solución que satisfaga a la sociedad, se ha visto orillado a proponer un acuerdo nacional por la seguridad y la vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que esta propuesta busca? Según el gobierno federal, tienen como propósito convocar a la sociedad en general, a los partidos políticos, a los principales actores de la vida del país, para que juntos se busquen alternativas que fortalezcan las instituciones y que obviamente nos permitan dar vigencia al Estado de Derecho. ¿Por qué se da esta propuesta? Porque es muy claro que lo que se haya denominado el Estado fallido en México es una realidad. Un Estado de Derecho implica que las garantías individuales de las que gozamos todos estén vigentes, que haya un respeto a estas garantías, que obviamente las autoridades se guíen por el respeto a la ley y porque exista una división de poderes. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro país? Pues un poder ejecutivo sometido a intereses impronunciables, un poder legislativo que ha renunciado a su función de legislar, de emitir leyes en beneficio de toda la sociedad y por el contrario está legislando en beneficio de grupos poderosos, y un poder judicial que para interpretar la ley se ha dedicado a emitir resoluciones en contra de los intereses de la sociedad. Tenemos el último fallo de la Suprema Corte en contra de las consultas en materia energética, a pesar, y esto la Suprema Corte lo debió tomar en cuenta, a pesar de que hay un sector importante, si no es que la mayoría de la población, que se ha pronunciado en contra de estas reformas. Nos hemos pronunciado nosotros en particular también en contra, y pese a ello, la Suprema Corte consideró que no era necesario que a los principales afectados, es decir, al pueblo de México, se le consulte. Bueno, esta es la parte que nos muestra que en nuestro país no hay una división de poderes. Aparte, tenemos una crisis muy grave de violación a los derechos humanos. Y esto que pasa en Guerrero, que pasó en el Estado de México, en Tlatlaya, y que lo vemos en otros estados, y que de manera permanente, todos los días leemos noticias en donde vemos que la autoridad hace un uso excesivo del poder público y coludida con el crimen organizado o no, desaparece gente, lesiona o mata. Entonces, tenemos que ver que tampoco hay una vigencia de los derechos humanos. Y por último, la ley, es muy claro que la autoridad no se rige por la ley. No está respetando la ley, no está actuando bajo el imperio de la ley, y esto da como consecuencia una crisis clara, contundente del Estado de Derecho en nuestro país. Entonces el acuerdo, al menos en el discurso, busca revertir esta tendencia. Nosotros lo vemos muy complicado, creemos que este tipo de convocatorias que nos ha dado como resultado, bueno, pues ahí tenemos el Pacto por México. Los acuerdos populares ya no funcionan en este país y no los podemos permitir. El Pacto por México trajo como consecuencia
toda una estrategia de reformas legislativas, ellos le llamaron reformas estructurales, que han cambiado de manera fundamental muchas de las partes importantes de nuestra Constitución y que nos va a afectar como ciudadanos. Por otro lado, tenemos que revisar por qué finalmente el gobierno federal toma esta decisión. La toma porque ya no encuentra un canal institucional que le permita atender la presión a la que está sometido. Así es que, Mauricio, nos gustaría mucho conocer tu punto de vista. Creemos que la ruta, al menos en lo personal, considero está muy clara. Este acuerdo lo van a hacer con mucho ruido, vamos a ver infinidad de notas periodísticas, pero en los hechos habría que preguntarse qué tan efectivo puede ser. Qué tan efectivo puede ser que los señores que se creen dueños del país decidan sentarse nuevamente, ahora no para acordar reformas estructurales, ahora para ellos decidir que ya es tiempo de acabar con la impunidad y la corrupción, que es parte central del acuerdo, y eso yo creo que no se arregla en un escritorio y no se va a lograr con la firma en un papel. Así es que, Mauricio, así las cosas. Pues así es, estimado Jorge, es para el análisis, la reflexión, lo que está aconteciendo en el país, y había algunas interrogantes que habría que hacernos un poco en el ámbito de la circunstancia en la que nos encontramos. Concretamente me refiero a por qué ahorita surge el Pacto por la Seguridad que están planteando. Bueno, en este caso se dice que la izquierda es quien lo promueve. Me pregunto, ¿los chuchos estarán dándoles un salvavidas al gobierno federal junto con el PAN? Sería una pequeña inquietud que habría que valorar, porque si surge esto, es casi con hechos como el que hoy ocurre, 4 de noviembre, en donde nos dicen que ya agarraron a José Luis Abarca. Derivado de eso tendrá que venir la respuesta en dónde están los muchachos normalistas de Ayotzinapan. ¿Será que están amarrando las circunstancias para que entonces a través del pacto sea la válvula que pueda ser el escape de todas estas circunstancias que se pueden avecinar? Será una interrogante que habría que hacernos, Jorge. Y en ese sentido, coincido completamente contigo, de que no es a través de la firma de un papel como las circunstancias se van a dar. Y otra reflexión, otra inquietud, otro cuestionamiento es, en realidad el gobierno federal se va a meter con los poderes, no estamos hablando con en este caso, los narcotraficantes menores, sino, pues, la economía del narcotráfico permea en toda la economía del país. La pregunta es si van en ese momento a varios de los empresarios más importantes del país a someterlos al escrutinio público para que en ese momento pues rindan cuentas. Lo hemos visto, por ejemplo, en materia hacendaria, cómo las grandes empresas quedan ahí en evidencia de la falta de pago de la derecha de sus impuestos, ¿no? Y estamos hablando también de si al ejército le van a poner un límite para que ya no se siga comprando armamento. El armamento del ejército cuesta dinero y es un gran negocio. Lo sabemos que las empresas armamentistas en Estados Unidos se lamen los bigotes porque el negocio en donde hay guerra, para ellos es siempre un beneficio. Los espacios de territorio en donde hay grandes riquezas, como en el caso de Guerrero, Michoacán, y en donde hay otros estados como Chiapas, en donde lo que se ve es el agandalle de las empresas transnacionales para hacerse esos espacios, y qué mejor oportunidad que propiciar de que no existan ahí habitantes para llegar y quedarse con esos territorios. No vamos lejos, estimado Jorge, en el caso de lo relacionado con Pemex, pues una de las adecuaciones precisamente reglamentarias y constitucionales fue que ahora ya Pemex puede llegar en ese momento a hacer un asunto de quedarse precisamente con ese territorio, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De si en realidad el Pacto por la Seguridad nos va a brindar seguridad, y un acuerdo popular, como bien lo dices,
pues difícilmente va a funcionar, porque la parte más importante es en día a día, en cada una de nuestras calles, en cada una de nuestras colonias, en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de los estados. Y bueno, el llamado se dice que es para los gobernadores que también tienen problemas de influencia, de todo este dinero mal habido, igual que los presidentes municipales, digo, han quedado destapados todo esto. Entonces, toda la circunstancia que está viviendo el país sí es muy lamentable. Y desde luego, podrían criticarnos de si estamos de acuerdo o no con un pacto de esa naturaleza, y cuando menos mi posición es: bienvenidos todos los acuerdos políticos en beneficio del país, pero no bajo las circunstancias que se están planteando y de la manera como se pretende hacer, porque lejos de favorecer precisamente a que las condiciones se puedan satisfacer y se puedan sufragar y se puedan cambiar, pues va a suceder lo que ha sucedido en otros países, como el caso de Colombia. El caso de Colombia, lo que tuvo que suceder fue precisamente irse con toda la clase política y con toda la clase empresarial ligada al narcotráfico. Pero eso, si finalmente en este momento revisamos la historia de Colombia y cómo se encuentra, es un paliativo, porque de todas maneras la circunstancia ahí está. Y lo hemos visto en países, en España, que no son productores, pero que sí son consumidores de estupefacientes, cómo también la economía del narcotráfico está metido ahí. Y estamos hablando de muchas y muchos países que se encuentran en la misma circunstancia. Así que, pues, en este sentido, y vuelvo al comentario inicial, me preocupa que pudiera estar armado todo esto bajo esa perspectiva de que los chuchos le ponen un salvavidas al gobierno federal y que de esa manera estén viendo cómo transitar una serie de movimientos que están sucediendo. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, acabamos de ver un video que se ha viralizado de jóvenes pronunciándose en contra del gobernador y diciendo lo que acontece todos los días en ese estado, en donde el gobernador lo que decía es que ahí nada más se robaban frutsis y pingüinos. Y en donde hemos visto ahorita movimientos como el del Instituto Politécnico Nacional, que ha permeado en todas las universidades públicas y privadas, no solamente con el caso de Ayotzinapa, sino con la situación de la educación, específicamente de cómo se tiene un mal proyecto en materia educativa del país. Y toda esta situación que a nivel internacional ha quedado claro y manifiesta, pues yo creo que no da para mucho un acuerdo de esta naturaleza de carácter popular, porque entonces veremos otra vez sentados a la gente de la Coparmex, que recientemente le acaba de publicar todo un escenario que Coparmex le hizo al presidente de la República, y que, bueno, pues ahí va a estar Coparmex y van a estar los monopolios como Televisa, como TV Azteca, Cemex representado ahí también, en fin, todos los monopolios, Carlos Slim, y todos ahí firmando un pacto, como muchos de los que se han llevado a cabo. Y concluyo. Lo más grave de este país es que, como bien lo señalas, al no tener la división de poderes, no hay a quién recurrir. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia, al darle palo a las 4 iniciativas, lo que queda muy claro de parte de estos argumentos leguleyos, lo que queda claro es que no quieren que se involucre la ciudadanía en la toma de decisión. Ese es el mensaje finalmente. Porque son temas de trascendencia. No importa que el PRI hubiera colocado el asunto de los diputados plurinominales, que finalmente la ciudadanía decida. Ese era el tema principal. Pero aquí lo que deja muy claro como mensaje los jueces de la Suprema Corte de Justicia es: ¿saben qué? No me importa su punto de vista, ustedes pueden alterar la dinámica del Estado, porque es parte del argumento central en todas las determinaciones de los jueces, y entonces en ese momento pues no tienen ustedes ni voz ni voto para poder participar. Así que, pues así, estimado Jorge, veremos qué pasa, hay que darle seguimiento y no perder de vista lo que está sucediendo. Así que, pues amigos, si les gusta lo que aquí decimos, la manera como lo reflexionamos, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos la próxima semana.